Me avisan si ven. ¿Logran ver aquí lo de la aplicación práctica? ¿Logran ver la aplicación práctica? ¿Sí lo ven? Bueno. Entonces se van a ubicar en la página 111. Vamos a hacer por lo menos el nivel de repaso. Vamos a realizar una parte por lo menos para que comencemos con el otro tema. Vamos a ver qué recuerdan de la homeostasis. Aquí dice, la homeostasis requiere que el organismo sea capaz de, la letra A, metabolizar moléculas continuamente, defenderse de las influencias externas, eliminar desechos, detectar la presencia de cambios en el medio y controlarse. Y ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La letra D, muy bien, es la D. Detectar la presencia de cambios en el medio y controlarse. Vamos con la segunda. Son mecanismos normales de control. Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, homeostasis a nivel celular, equilibrio hídrico, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿La B, la C, cuál es? La B, es la B, retroalimentación negativa. Porque la homeostasis a nivel celular y el equilibrio hídrico comprenden la retroalimentación negativa. La tercera, es cuando los mecanismos de retroalimentación negativa se han destruido. Retroalimentación positiva, principio homeostático, retroalimentación negativa, se produce la muerte. A y D, ¿cuál será? La letra A, muy bien, la letra A, retroalimentación positiva. Pudiese ser la D también porque dice produce la muerte, o sea, pudiese ser la E, A y D, pero no siempre produce la muerte. La muerte puede ser una de las consecuencias, pero no siempre se va a llegar a la muerte, entonces sería la letra A, retroalimentación positiva. Vamos con la cuarta. Los cambios en el ambiente interno o externo que alteran la homeostasis son condiciones de estrés, condiciones de retroalimentación, factores estresantes, mecanismos homeostáticos, todas las anteriores. ¿Cuál será? La E, ¿seguros? Vamos a leer aquí, donde dice estrés y homeostasis. ¿Cómo afecta al cuerpo el estrés? Los factores estresantes son cambios en el ambiente interno o externo. Entonces son factores estresantes, la letra C. Aquí mismo tenían la respuesta. Es la letra C, factores estresantes. La letra C. ¿Está claro? Es la letra C, lo marcaron. Continuamos. Vamos con la 5. La glucosa se transforma en glucógeno y se almacena cuando aumentan los niveles de glucosa, cuando disminuyen los niveles de glucosa, cuando falta glucógeno, cuando hay mucha grasa o ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? La A, cuando aumentan los niveles de glucosa. Muy bien. Vamos con la 6. La regulación de la temperatura corporal en el ser humano es regulado por neuronas del abdomen, la médula espinal, neuronas hipotalámicas, retroalimentación positiva, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? La C, muy bien, neuronas hipotalámicas. Ok, bueno, por lo menos terminamos la primera partecita y ustedes me van a hacer entonces el neurograma. Me van a hacer solo el neurograma y eso me lo van a mandar por Cubicol, ¿sí? Al final de la clase les recuerdo eso. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema. ¿Logran ver las diapositivas? Sí. Bueno,
Vamos a continuar entonces ahora con el tema de los alimentos. Primero que nada, ¿qué son los alimentos? Dice que son sustancias que al ser incorporadas al organismo cumplen con lo siguiente, es decir, tienen unas funciones en nuestro organismo. ¿Cuáles son esas? Primero que nada, son fuentes de calor y energía. ¿Para qué? Para realizar todas las funciones metabólicas de nuestro organismo. Proporcionan los compuestos necesarios para la reconstrucción y crecimiento corporal. Por ejemplo, fuentes de calor y energía van a ser los lípidos y los carbohidratos. Ellos nos proporcionan energía para realizar todos los procesos metabólicos y todas las funciones de movimiento del cuerpo. Y los compuestos necesarios para la reconstrucción y crecimiento corporal, en este caso, van a ser las proteínas. Y la siguiente función es que regulan la actividad de la célula o de todo el cuerpo. En este caso tenemos el caso de los minerales. Vamos con la clasificación. Los alimentos se van a clasificar según su origen. Según su origen pueden ser animal, vegetal o mineral, como también pueden ser de origen orgánico e inorgánico. Según su función, pueden ser energéticos, constructores y reguladores. O también pueden ser energéticos y plásticos. Y según el contenido de nutrientes pueden ser completos e incompletos. Actualmente se clasifican más según su origen y según el contenido de nutrientes que aportan en la dieta diaria. Entonces, según el origen van a ser animal, vegetal y mineral, orgánico e inorgánico, según la función energéticos, como por ejemplo los lípidos y carbohidratos, conductores, por ejemplo las proteínas, y reguladores como las sales minerales, energéticos y plásticos, y completos e incompletos, según la cantidad de nutrientes que aporten a nuestro cuerpo. Vamos ahora con lo que son los nutrientes. Los nutrientes son todas aquellas sustancias químicas, todos esos componentes que forman parte de los alimentos. En realidad son cada uno de esos constituyentes lo que van a permitir a cada una de las células tomar lo que ella necesita para realizar sus funciones. Entonces son las sustancias químicas que constituyen a los alimentos, los cuales son aprovechados como fuente de energía o como componentes para elaborar sustancias de su metabolismo. Recuerden que la membrana celular es selectiva, entonces a la célula va a entrar solo lo que ella necesite y va a salir lo que ya no necesite, lo que necesita excretar. Entonces, esas sustancias químicas van a permitir la elaboración de compuestos por parte de la célula. Y también son la materia prima para el crecimiento y reparación de los tejidos. Dentro de la clasificación de los nutrientes tenemos a los carbohidratos, lípidos, proteínas y a los minerales. Vamos en primer lugar con los carbohidratos. Alguien que me diga, por ejemplo, cuál es una fuente de carbohidratos. ¿De dónde obtenemos carbohidratos? ¿De dónde obtenemos los carbohidratos? De las harinas. Como por ejemplo, ¿de qué? ¿Qué tipo de harina? De los panes, muy bien. Pero esos son procesados, ¿y de dónde los obtenemos así naturalmente? Por ejemplo, del arroz, de las papas, del trigo, muy bien. Entonces, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Por cada gramo se aporta 4 kilocalorías. La energía se valora o se mide en kilocalorías. Entonces, por cada gramo de carbohidratos, ese gramo nos está aportando 4 kilocalorías. La gran mayoría son de origen vegetal, excepto el glucógeno y la lactosa, que son de origen animal. Los carbohidratos se van a clasificar en 3 grupos, de acuerdo a su estructura. Tenemos en primer lugar los monosacáridos, que son los más simples y son solubles en agua. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Cómo obtenemos nosotros los monosacáridos? A través de la ingesta diaria por el sistema digestivo
el sistema digestivo lo va a absorber. Como son simples y solubles en agua, son fáciles de difundirse por las paredes de los intestinos. Entonces, estos van a ser la glucosa, la fructosa y la galactosa. Disacáridos son aquellos carbohidratos compuestos por dos monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y los polisacáridos son aquellos carbohidratos que están compuestos por muchas unidades de monosacáridos. Por ejemplo, tenemos el glucógeno, que lo encontramos en origen animal, en las carnes, el almidón, que viene de los vegetales, por ejemplo, de la papa, de la yuca, y la celulosa, que viene de, por ejemplo, las hortalizas, se encuentra en la pared celular de los vegetales. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Ellos son principal fuente de energía y lo obtenemos, si lo consumimos naturalmente, o sea, ¿dónde está el error del consumo de los carbohidratos? Cuando los freímos. Cuando freímos los carbohidratos, allí es que se hace lo que es la obesidad. Cuando consumimos muchos carbohidratos, no es el carbohidrato en sí lo que nos daña, sino cuando lo fritamos, cuando lo freímos. Cuando freímos esos carbohidratos es que estamos cometiendo el error. Por eso se recomienda consumirlos al vapor, sancochados, salteados y no freírlos. Aquí tenemos ejemplos de algunos carbohidratos. Tenemos pan, trigo, tenemos el maíz, tenemos varios ejemplos acá, frijoles. Vamos con otro tipo de nutriente que son los lípidos. Los lípidos constituyen la mayor fuente y reserva de energía. Los lípidos constituyen las grasas. Ellas van a estar acumuladas en nuestro cuerpo y cuando ya nuestro organismo se le acabe la fuente de carbohidrato como energía, va a recurrir a las grasas. Entonces, constituyen la mayor fuente y reserva de energía. Por cada gramo se aporta 9,3 kilocalorías. Casi el 100% son ingeridos en forma de triglicéridos. Las células lo utilizan como componente de sus membranas y para sus compuestos lipídicos. Por ejemplo, ¿de qué está formada la membrana celular? ¿Es una doble capa de qué? A ver si lo recuerdo. La membrana celular es una bicapa de qué? ¿Una doble capa de qué? La membrana celular es una doble capa de qué? ¿Qué tipo de lípido? ¿De qué será? ¿No lo recuerdan? ¿Doble capa de qué? No, nutrientes no. La membrana celular, no sé si recuerdan, era una doble capa de algo. ¿De qué? Tenía colesterol, tenía proteínas y tenía otra cosa, la membrana celular. No. Recuerden que la membrana celular es una doble capa lipídica, es una bicapa lipídica, está formada por fosfolípidos. Entonces, por eso es tan importante, porque forma parte de la estructura de la membrana de todas las células. Entonces, son fuente principal para formar las membranas celulares y para la formación de compuestos lipídicos, por ejemplo, las hormonas, por ejemplo, las prostaglandinas, que son hormonas lipídicas. Los lípidos son de origen animal, en el caso de las grasas saturadas, y de origen vegetal, en el caso de las grasas insaturadas. ¿Dónde está el error al consumir los lípidos? Si consumimos grasas saturadas, allí es donde estamos fallando. Tenemos que consumir grasas insaturadas. Por ejemplo, si yo les coloco a ustedes un pan con mantequilla y un pan con palta, ¿cuál es el que deberían de consumir si quieren alimentarse bien? ¿El que tiene la mantequilla o el que tiene la palta? La palta, porque la palta es una grasa de origen vegetal, es una grasa insaturada. En cambio, la mantequilla es saturada, es de origen animal y además de eso está procesada. Entonces siempre deben irse por las grasas de origen vegetal, las grasas insaturadas. Igual es preferible consumir los frutos secos también, que tienen grasas insaturadas.
porque nosotros necesitamos consumir grasa, solo que debemos consumir grasas buenas, grasas insaturadas. Seguimos. Vamos ahora con otro tipo de nutrientes que son las proteínas. Las proteínas son componentes esenciales estructurales de la célula. ¿Por qué? Vamos a recordar de nuevo la membrana celular. Aparte de los fosfolípidos, tiene también proteínas integradas que nos van a permitir el paso de las sustancias. Sirven como canal de transporte para las sustancias que entran y salen de la célula. También las proteínas asociadas a carbohidratos van a conformar lo que es, por ejemplo, el glucocálix, que reconoce los anticuerpos que llegan a nuestro organismo. Sirven de reconocimiento celular. Construyen, reparan y permiten el crecimiento de tejidos. Todos nuestros músculos están formados por proteínas. Por cada gramo se aportan 4 kilocalorías. Para su asimilación debe ser degradada en aminoácidos. Recordemos que una proteína está formada por más de 50 aminoácidos. Entonces, para que nuestro cuerpo lo pueda asimilar, esa proteína se debe degradar en los aminoácidos que la componen. El exceso de aminoácidos es extraído de la circulación sanguínea por el hígado. Y esto, por diferentes procesos metabólicos, lo va a convertir en amoníaco. Luego esto se va a transformar y se va a excretar en forma de urea. ¿Por qué? Porque el amoníaco es tóxico para nuestro organismo, entonces se va a transformar en urea y nuestro cuerpo lo va a excretar mediante la orina. ¿Cómo podemos consumir las proteínas? En el pescado, en el pollo, en las carnes, los huevos, los lácteos. A partir de eso podemos obtener todas las proteínas que requerimos. Vamos con los minerales. Los minerales son nutrientes de origen inorgánico que se ingieren como sales disueltas. Son reguladores de los procesos vitales. ¿Por qué? Recuerden que tenemos, por ejemplo, en la célula el proceso de la bomba sodio-potasio, que entra sodio, sale potasio. Entonces, esos son sales minerales que van a regular más que todo el balance hídrico de la célula. Es vital para mantener el balance hídrico de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a ingerir los minerales? Mediante el agua y otras bebidas. Hay bebidas que contienen electrolitos, por ejemplo el Gatorade, aunque son muy artificiales, pero sí, los deportistas lo toman digamos, para recibir algunos electrolitos después de su entrenamiento. El Gatorade, el Esporade, se ingiere mediante el agua y otras bebidas, frutas, verduras y otros. Por ejemplo, una sal mineral que consumimos, el cloruro de sodio. ¿Cuál es el cloruro de sodio? La sal común. Solo que debemos consumirlo, debemos tener un balance, pues mucha sal también nos hace daño. Debemos consumirlo en las cantidades adecuadas. Por ejemplo, el hierro también es una sal mineral. La deficiencia del hierro puede causar daños en nuestro organismo. Por ejemplo, aquí en el libro aparece una frase que dice: los nutrientes son tanto alimento como veneno. La dosis lo convierte en veneno o remedio, es decir, debe haber un balance de su consumo. ¿Por qué? Por ejemplo, la sal es un alimento, pero si lo consumimos en exceso, estamos dañando nuestro organismo. Si no consumimos sal, siempre los alimentos van a tener algún tipo de aporte de sal, solo que si no lo consumimos, así como la sal de mesa, la sal común, solo que vamos a acumular menos agua, pues. La sal nos hincha. Si ustedes bajan el consumo de sal, van a ver que no van a acumular tanto líquido en su cuerpo. Pero en realidad no pasa nada porque si no lo consumen de la sal de mesa, igual hay alimentos que se lo están proporcionando. Vamos ahora con lo que es la dieta alimenticia. Algunos creen que hacer dieta es dejar de comer. No. Dieta alimenticia es comer adecuadamente, llevar una alimentación balanceada.
Entonces vamos a formar una definición de dieta alimenticia. La dieta es el conjunto de alimentos variados que consumimos a diario. Todos los alimentos que consumimos a diario, solo que se requiere que esa dieta sea balanceada. Entonces, ¿cómo va a ser balanceada? Cuando esos alimentos que consumimos a diario responden a las necesidades del organismo. Es decir, estamos consumiendo lo que realmente necesita nuestro organismo. ¿Qué nos va a garantizar ese adecuado consumo? Nuestra buena salud, y también nos va a garantizar la energía y alimentación que requiere el individuo a diario para realizar todas sus funciones. Esto va a variar de acuerdo al individuo. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo al sexo y a la edad. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento es necesario consumir mayor cantidad de proteínas. Por ejemplo, a la edad de ustedes, que están en plena pubertad, en pleno crecimiento, deberían de consumir mayormente proteínas, porque están en la formación de sus músculos, más que todo, por ejemplo, los chicos que quieren ya formar sus músculos, deben consumir una mayor cantidad de proteínas para que crezcan sus músculos. Las chicas consumir menos grasas saturadas y consumir grasas buenas, para que en vez de formar grasa, formen músculo, consumir más proteínas, menos grasas saturadas. Vamos ahora con lo que es la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia muestra los grupos básicos de alimentos con las porciones adecuadas que componen una dieta nutritiva y bien balanceada. Es decir, en esta pirámide, vamos a encontrar los grupos de alimentos que debemos consumir a diario y nos va a indicar nos va a recomendar las porciones que son adecuadas para la ingesta diaria. Aquí tenemos la pirámide. Tenemos 5 grupos, pero en algunas pirámides en la base aparece el agua. El agua no se considera un alimento, pero es esencial para el aporte de minerales. Entonces tenemos aquí que en el grupo 1 van a estar los cereales, pan, pastas, de 7 a 12 porciones diarias. ¿Por qué están en la base? Porque son los que nos proporcionan la mayor cantidad de energía. En el grupo 2 tenemos las frutas, hortalizas y verduras, de 3 a 4 porciones al día de frutas y de 5 a 6 verduras y hortalizas. En el grupo 3 tenemos a los lácteos, carne, pescado, huevo, legumbres, y se recomiendan de 2 a 3 porciones al día. En el grupo 4 vamos a tener aceite, grasas y frutos secos, de 0 a 1 porción al día. O sea, o no consumen nada o consumen una sola porción al día. Más de una porción no se recomienda. Y los dulces, que es el grupo 5, se recomienda consumirlo esporádicamente. O sea, preferiblemente no consumir dulces, todo lo que sea dulces procesados. Si van a consumir algo dulce, preferiblemente utilizar miel. Si van a endulzar, preferiblemente utilizar ni siquiera los edulcorantes procesados. Es preferible que utilicen la stevia, que son las hojitas. Ustedes la hierven y esa stevia es dulce y con eso pueden endulzar sus bebidas. Vamos con lo que es el índice de masa corporal, el IMC. Este es el índice de peso en relación con la estatura. Es decir, al obtener este índice de masa corporal vamos a saber si estamos obesos, si estamos en un peso ideal. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con esta fórmula. Nos vamos a pesar, ese peso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre nuestra medida. Por ejemplo, yo mido 1,65, lo voy a dividir entre 165 centímetros. Por ejemplo, yo peso, ahorita no sé cuánto peso, pero debo estar como en 75 kilos, algo así. Entonces voy a multiplicar 75 por 75 y lo voy a dividir entre 165. Ese resultado va a ser mi índice de masa corporal. Si yo tengo un índice mayor, igual o mayor a 30, se considera que estoy obeso. Aquí tenemos la tablita para saber en qué rango estamos. 18,5, peso bajo.
18,5, 24,9, peso ideal. 25, 25,9, sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidad. Y mayor de 35, obesidad mórbida. Ok, entonces, ya con esto terminamos el tema. Y vamos a hablar de lo que les voy a dejar de tarea. Ya voy a dejar de presentar las diapositivas. Ok, entonces les decía de la clase anterior me van a hacer solo el neurograma. Se los voy a dejar de tarea solo el neurograma. Y de esta clase, lo que les voy a dejar de tarea es que calculen su índice de masa corporal. Me lo van a hacer con su fórmula o su cálculo. Van a poner mi peso es tanto, mi altura es tanto, la fórmula y cuánto les da. Y se van a guiar por la tablita que aparece en la diapositiva para indicarme si están en el peso ideal, si están de bajo peso, si están con obesidad. ¿Ok? ¿Entendieron? De la actividad práctica anterior van a sacar solo el neurograma y de esta clase van a calcular su índice de masa corporal. En las farmacias hay pesos. En algunas farmacias tienen para pesarse. O un aproximado, no importa que no sea exacto, pero por ejemplo, o háganlo con su último peso, la última vez que se pesaron. Si no ha aumentado mucho de peso, hacen un estimado de lo que puedan estar pesando. La primera actividad que hicimos fue creo que la 111, ya les busco. La 111 y 112 fue lo que hicimos al empezar la clase. Y les dejé de la 113 el neurograma. De la 113 van a hacer el neurograma. Y de esta clase de los alimentos van a calcular su índice de masa corporal. Van a calcular su IMC. Y me lo van a mandar por Cubicol. Cuando les suba la grabación de la clase y las diapositivas, ahí les pongo la fecha, 3 días, como siempre, les doy 3 días para que suban. Van a poner peso tanto, mido tanto, la fórmula, cuánto les dio y qué indica eso. Si es peso bajo, si está en el peso ideal, si está obeso, si tiene obesidad mórbida. Sí, solo el IMC van a calcular. ¿Está claro? ¿Cómo que de dónde? ¿De dónde qué? Gracie me pregunta de dónde, profesora, ¿de dónde qué? Usted se va a pesar, les repito, vamos a poner de nuevo la diapositiva. Es el índice de peso en relación con la estatura. Usted se va a pesar, usted pesa 50 kilos. 50 kilos lo va a elevar al cuadrado, 50 por 50. Lo que le dé lo va a dividir entre lo que usted mide. Si usted mide 1,60, van a ser 160 centímetros. Entonces va a ser 50 por 50, lo que le dé entre 150 centímetros. El resultado lo va a buscar aquí en esta tablita, esto que está aquí. Y usted me va a indicar si le dio 20. Ah, me dio 20, estoy entre 18,5 y 24,9, estoy en el peso ideal. Eso es lo que van a hacer. ¿Entendido? Ahora sí. Entonces háganlo con su último peso, la última vez que se pesaron. Si no, no pueden salir a pesarse con su último peso. O más o menos cuánto están pesando. Deben saber más o menos cuánto están pesando. Bueno, ya con esto me retiro entonces. ¿Está claro? Ahorita sí está claro. ¿Cómo que si voy a dejar tarea?
Sí, ya dejé tarea el neurograma de la página 113 y van a calcular su índice de masa corporal.